El elefante, cuento escrito por Raymond Carver. Sabía que era un error dejarle aquel dinero a mi hermano. ¿Qué necesidad tenía yo de más deudores? Pero me llamó y me dijo que no podía pagar el plazo de la casa. ¿Qué otra opción me quedaba? No había estado nunca en su casa. Vivía en California, a 1500 kilómetros de distancia. Ni siquiera la había visto, pero no quería que la perdiera. Lloraba en el teléfono y decía que iba a perder lo que había conseguido en toda una vida de trabajo. Dijo que me devolvería el dinero. En febrero dijo, incluso antes, en marzo más tardar. Dijo que estaban a punto de devolverle cierta suma que Hacienda le había cobrado de más. Además, dijo, había hecho una pequeña inversión que daría sus frutos en febrero. Se mostró reservado al respecto y no quise presionarlo para que fuera más explícito. Confía en mí, dijo, no te fallaré. Se había quedado sin trabajo en julio del año anterior, cuando la empresa donde trabajaba, una fábrica de aislamientos de fibra de vidrio, decidió despedir a 200 empleados. Había cobrado el paro durante un tiempo, pero ahora hasta el subsidio se le había acabado, al igual que sus ahorros. Se había quedado incluso sin seguro médico. Al perder el trabajo, perdió el seguro. Su mujer, 10 años mayor que él, era diabética y necesitaba tratamiento médico. Habían tenido que vender el segundo coche, una vieja ranchera, y hacía una semana que habían empeñado el televisor. Me dijo que tenía la espalda hecha polvo de cargar con el televisor de puerta en puerta. Se había recorrido todas las casas de empeños, dijo, en busca de la oferta más alta, hasta que alguien le dio $100 por su Sony de pantalla grande. Me habló del televisor y de lo mal que tenía la espalda, como si de ese modo se asegurara mi implicación en sus problemas, a menos que yo, su hermano, tuviera corazón de piedra. Estoy hasta el cuello, dijo, pero tú puedes ayudarme a salir de esto. ¿Cuánto? Dije. $500. Me harían falta más, por supuesto. ¿A quién no? Dijo. Pero quiero ser realista. Puedo devolver 500. Mas, si quieres que sea sincero, no sé si podría. No sabes lo que odio tener que pedirte esto, hermanito, pero eres mi último recurso. Irma Jean y yo nos quedaremos en la calle si nadie nos ayuda. No te fallaré. Eso fue lo que dijo, palabra por palabra. Seguimos hablando unos minutos más, sobre todo de nuestra madre y sus problemas, pero no quiero extenderme. El caso es que le mandé el dinero, tuve que hacerlo. Me pareció que debía hacerlo, más bien, lo cual viene a ser lo mismo. Cuando le envié el cheque, le escribí diciéndole que el dinero se lo devolviera a nuestra madre, que vivía en la misma ciudad y siempre estaba ávida de dinero y sin blanca. Yo llevaba ya 3 años mandándole una mensualidad, y si era solo tronara. Y pensé que si mi hermano le pagaba el dinero que me debía, yo podría desentenderme un tiempo, darme un pequeño respiro. No tendría que preocuparme del asunto en un par de meses. Y para ser franco, también pensé que quizá había más probabilidad de que le pagase a ella, ya que vivían en la misma ciudad y se veían de cuando en cuando. Lo que quería era cubrirme un poco las espaldas, porque por mucho que mi hermano tuviera las mejores intenciones del mundo, a veces suceden cosas. La realidad a veces sale al paso de las buenas intenciones, ojos que no ven, corazón que no siente, como vulgarmente se dice, pero no sería capaz de dejar en la estacada a su propia madre, eso no lo haría nadie. Me pasé horas y horas escribiendo cartas para dejar bien claro el asunto, lo que cada cual debía hacer. Telefoné incluso varias veces a mi madre para explicárselo, pero ella se mostró recelosa al respecto. Le expliqué que el dinero que tenía que enviarle a primeros de marzo y a primeros de abril se lo daría a Billy, que me lo debía. Recibiría el dinero, no tenía que preocuparse. Esos 2 meses recibiría el dinero de Billy y no de mí. Eso era todo. Billy, en lugar de enviarme el dinero a mí para que yo se lo enviara a ella, le entregaría el dinero directamente. En cualquier caso no debía preocuparse, tendría su dinero, pero esos 2 meses lo recibiría de él, porque me lo debía. Dios mío, no sé cuánto me gasté en conferencias, no sé las cartas que escribí, si me dieran $50 por cada una me haría rico, explicándole a él lo que le había dicho a ella, y a ella lo que debía hacer él. Pero mi madre no se fiaba de Billy. Y si no puedo hacer frente a sus pagos, me decía por teléfono. Entonces, ¿qué? Lo está pasando mal y lo siento por él, decía. Pero hijo mío, lo que yo quiero saber es qué va a pasar si no puede pagarme, ¿eh? Entonces, ¿qué? Entonces te lo daré de mi bolsillo, dije, como siempre. Si él no te lo da, te lo daré yo. Pero te lo dará, no te preocupes. Dice que va a hacerlo y lo hará. No quiero preocuparme, dijo ella, pero me preocupo. Me preocupo por mis chicos y luego por mí mismo. Nunca imaginé que vería en tal situación a uno de mis hijos. Me alegro de que tu padre no iba para verlo. En 3 meses mi hermano le dio a mi madre solo una pequeña parte de lo que se había comprometido a darle, $50 o 75, porque hay diferentes versiones, 2 versiones contrapuestas, la de él y la de ella. Pero eso es todo lo que pagó de los $500, 50 o 75, según a cuál de los dos quiera creerse.
Tuve que poner lo que faltaba, tuve que seguir rascándome el bolsillo, como de costumbre. Mi hermano estaba acabado, eso es lo que me dijo, que estaba acabado, cuando le llamé para preguntarle qué pasaba, porque mamá no había llamado para saber qué había sido de su dinero. Me había dicho, hice que el cartero volviera a la furgoneta y mirara bien, por si tu carta se había caído detrás del asiento. Luego fui preguntando a los vecinos si les habían dejado por error alguna carta mía. Me está volviendo loca este asunto, cariño, luego añadió. ¿Qué quieres que piense una madre en mi situación? Y siguió preguntándose quién cuidaba sus intereses en todo aquel asunto. Eso es lo que quería saber ella, eso y cuándo recibiría su dinero. Así que cogí el teléfono y llamé a mi hermano para saber si se trataba de una simple demora o una quiebra en toda regla. Billy, según él, estaba acabado, no tenía salvación, iba a poner su casa en venta de inmediato y confiaba en no tener que precipitarse demasiado y acabar dándole a bajo precio. Ya no le quedaba en ella nada que vender, lo había vendido todo menos la mesa y las sillas de la cocina. Ojalá pudiera vender mi sangre, dijo, pero ¿quién iba a comprármela? Con la suerte que tengo, seguro que me descubren una enfermedad incurable. Naturalmente su pequeña inversión no había dado ningún fruto. Cuando le pregunté por ella se limitó a responder que no se había materializado. Tampoco la devolución de Hacienda se había hecho realidad. La suma que debían devolverle había sido objeto de una especie de embargo. Las desgracias nunca vienen solas, dijo. Lo siento, hermanito. Nada de esto habría sucedido si hubiera estado en mi mano. Lo comprendo, dije yo. Y era cierto, pero no hacía más fáciles las cosas. Bien, el caso es que no me pagó lo que me debía, ni a mí ni a mi madre, a quien hube de seguir mandándole sus cheques todos los meses. Sí, me sentía dolido, y quien no, lamentaba la situación de mi hermano de todo corazón. Ojalá la desgracia no hubiera llamado a su puerta, pero ahora mi situación tampoco era muy halagüeña. En adelante, al menos, ya no volvería a acudir a mí sucediera lo que sucediera. Nadie con esa deuda pendiente se atrevería a pedir más dinero. Eso es lo que me decía a mí mismo, pero cuán equivocado estaba. Me dediqué con ahínco a mis ocupaciones. Me levantaba muy temprano e iba al trabajo y no paraba en toda la jornada. Cuando volvía a casa me dejaba caer en el sillón y ya no me movía. Estaba tan cansado que tardaba un rato en empezar a soltarme los cordones de los zapatos y seguía allí, hundido en el sillón, sin fuerzas siquiera para levantarme a encender el televisor. Lamentaba de veras los problemas de mi hermano, pero yo también tenía problemas. Además de mi madre, tenía otras personas en nómina. Mandaba dinero a mi exmujer todos los meses. Tenía que hacerlo. Yo no quería, pero los jueces así lo dispusieron. Luego estaban mi hija y sus 2 niños. Vivían en Bellingham y todos los meses les mandaba algún dinero. Las criaturas tenían que comer, no. Mi hija vivía con un indeseable que ni se molestaba en buscar trabajo, un tipo incapaz de conservar un empleo aunque se lo sirvieran en bandeja. Las escasas veces que encontró algo, 1 o 2, se quedaba dormido por las mañanas, o se lo averiaba el coche camino al trabajo, o le ponían de patitas en la calle, así, sin más explicaciones. Una vez, muchos años atrás, cuando yo aún me tomaba estas cosas en serio, amenacé de muerte a ese parásito, pero no vine al caso. Además yo entonces bebía. Bueno, la cuestión es que el muy hijo puta sigue con mi hija. Mi hija me escribía contándome que solo se alimentaba de copos de avena, ella y los niños. Imagino que el tipo pasaba tanta hambre como ellos, pero ella se guardaba bien de mencionar su nombre en las cartas. Me decía que si podía ayudarle hasta el verano, las cosas acabarían arreglándose. Su situación iba a cambiar, estaba segura, cuando llegara el verano, aun en caso de que nada saliera como esperaba, y no iba a ser así porque tenía varias cosas en mente. Siempre podía conseguir trabajo en la fábrica de conservas de pescado, no estaba lejos de casa y tendría que enlatar salmón vestida con mono y guantes y botas de goma, o podía vender refrescos en un puesto al lado de la carretera a la gente que hacía cola en coche para entrar en Canadá. Allí, metida en el coche ante la frontera en pleno verano, la gente tenía que estar sedienta, no, le quitarían de las manos cualquier bebida fría. El caso es que si decidiera por lo uno o lo otro, las cosas le irían bien cuando llegara el verano, pero tendría que ir tirando hasta entonces, y ahí es donde entraba yo. Sabía, me decía, que tenía que cambiar de vida, quería valerse por sí misma, como todo el mundo, quería dejar de considerarse una víctima. No soy una víctima, me dijo una noche por teléfono. Soy una mujer joven con 2 hijos y un vago, un hijo de perra que vive conmigo, como infinidad de mujeres. No me asusta el trabajo duro, solo necesito una oportunidad. Es todo lo que pido al mundo. Ella podía soportar las privaciones, pero hasta que la suerte cambiase, hasta que la oportunidad llamase a su puerta, eran los niños quienes le preocupaban. Los niños siempre estaban preguntando cuándo iría a visitarlos el abuelo. En ese mismo momento estaban dibujando los columpios y la piscina del motel donde me había alojado en mi visita del año anterior. Pero el verano siguió. El verano era la fecha de cambio.
Si podía aguantar hasta el verano, se acabarían los problemas, las cosas cambiarían, estaba segura. Con un poco de ayuda mía podía conseguirlo. No sé qué haría sin ti, papá. Esas eran sus palabras. Casi se me partió el corazón. Por supuesto que tenía que ayudarla. Era una suerte que mi situación, por precaria que fuera, me permitiera echarle una mano. No tenía yo un trabajo. Comparado con ella, con el resto de mi familia, yo tenía la vida solucionada. Comparado con ellos, vivía en Huaja. Le mandé el dinero que me pedía, le mandaba dinero siempre que me lo pedía, y un día le dije que me sería más fácil mandarlo en dinero, no mucho, pero dinero al fin y al cabo a primeros de cada mes. Sería algo con lo que podía contar y sería su dinero, de nadie más, suyo y de los niños. Esperaba que así fuera al menos. Ojalá hubiera existido un medio de asegurarme de que el hijo puta que vivía con ella no pusiera la mano en una sola naranja, en un trozo de pan comprado con mi dinero. No era posible, claro. Así que no tenía otra opción que mandar el dinero y no preocuparme por el hecho de que aquel tipo pudiera darse un atracón a mi costa. Mi madre y mi hija y mi exmujer. He ahí las 3 personas en nómina, sin contar mi hermano. Pero mi hijo también necesitaba dinero. Cuando terminó la escuela secundaria hizo las maletas, dejó la casa de su madre y se fue a una universidad del este, a un college de New Hampshire, nada menos. ¿Quién había oído hablar de New Hampshire? Era el primero de la familia, de ambas ramas, al que se le ocurría ser universitario, así que todo el mundo pensó que era una excelente idea, incluido yo al principio. ¿Cómo iba a imaginar que acabaría costándome un ojo de la cara? Para sufragarse los estudios pidió créditos bancarios a diestra y siniestra. No quería trabajar y estudiar al mismo tiempo. Eso fue lo que dijo, y claro, lo entiendo. En parte hasta me parece bien. ¿A quién le gusta trabajar? A mí no. Así que luego, cuando agotó el crédito después de pedir en todas partes y de financiarse incluso un año de estudios en Alemania, tuve que empezar a mandarle dinero y mucho. Al final le escribí que no podía seguir haciéndolo. Me contestó que si tal era mi posición al respecto, lo que haría sería traficar con drogas o atracar un banco o cualquier otra cosa con la que conseguir dinero para seguir viviendo, y que me podría considerar afortunado si no le mataban a tiros o le metían en la cárcel. Le escribí y le dije que había cambiado de opinión, que le mandaría algo más de dinero, que otra cosa podía hacer. No quería que su sangre me salpicara las manos, no quería imaginar a mi hijo en un coche celular o en algún trance aún peor. Bastantes cosas tenía sobre mi conciencia como para cargar con una más. Eso hacen 4 personas, sin contar a mi hermano, que aún no figuraba entre los fijos. Era para volverse loco. Le daba vueltas al asunto día y noche, no podía dormir, estaba mandándoles todos los meses casi la totalidad de mi paga. No hace falta ser un genio o saber mucho de economía para comprender que aquello no podía continuar. Tuve que pedir un préstamo al banco para hacer que mis cuentas cuadraran. Ello supuso otro pago mensual, así que empecé a reducir gastos, dejé de comer fuera, por ejemplo. Como vivía solo me gustaba comer fuera, pero tuve que dejar de hacerlo. Me veía obligado a controlar mis salidas al cine. No podía comprarme ropa o arreglarme la dentadura. El coche se caía a pedazos. Necesitaba zapatos. A veces me sentía harto y les escribía a los 4 amenazándoles con cambiarme de nombre y dejar mi trabajo. Les decía que estaba planeando marcharme a Australia. Y el caso es que hablaba en serio cuando decía lo de Australia, por mucho que fuera un país del que no supiera ni una palabra. Lo único que sabía de Australia era que estaba en la otra punta del mundo y era precisamente allí donde yo quería estar. Pero en el fondo ninguno de ellos creía que me fuera a marchar a Australia. Me tenían y lo sabían. Sabían que estaba al borde de la desesperación, y lo sentían y me lo hacían saber, pero confiaban en que las aguas se calmaran antes de primeros de mes, cuando tuviera que sentarme a rellenar sus cheques. En respuesta a una de mis cartas en la que hablaba de emigrar a Australia, mi madre me escribió diciendo que no quería seguir siendo una carga, y que tan pronto como se le pasara la hinchazón de las piernas iba a ponerse a buscar trabajo. Tenía 75 años, pero quizá podría volver a trabajar de camarera. Le escribí diciendo que no dijera bobadas, que me alegraba poder ayudarla, y era cierto, me alegraba. Lo que necesitaba era que me tocara la lotería. Mi hija sabía que lo de Australia no era más que una forma de decir a todo el mundo que estaba harto. Sabía que lo que necesitaba era un respiro y algo que me levantara el ánimo. Así que me escribió para decirme que iba a buscar a alguien que cuidara de los niños y que se pondría a trabajar en la fábrica de conservas en cuanto empezara la temporada. Era joven y fuerte, decía. Sería capaz de aguantar las jornadas de 12 a 14 horas, 7 días a la semana. No había problema. Bastaba con decirse a sí misma que podía hacerlo, mentalizarse y su cuerpo respondería. Claro que tendría que encontrar una niñera adecuada, y ahí iba a estar el problema. Tendría que ser una niñera muy especial, porque serían muchas horas y los niños estaban insoportables, cosa nada extraña viendo la cantidad de golosinas que devoraban diariamente. Pero ¿qué se iba a hacer? A los niños les encantaban esas porquerías.
De todas formas, si seguía buscando, acabaría encontrando a la persona adecuada, pero tendría que comprarse botas y ropa para el trabajo, y en eso es en lo que podría ayudarla yo. Mi hijo me escribió diciendo que sentía mucho ser una de las causas de mi angustiosa situación económica y que sería mejor para los dos si acababa con todo de una vez por todas. Por si fuera poco, había descubierto que era alérgico a la cocaína. Cuando la esnifaba le lloraban los ojos y no podía respirar. No podría pues probar la mercancía con la que pensaba traficar. Así, su carrera como traficante de drogas se había visto truncada antes de empezar. Un tiro en la sien, eso era lo mejor que podía hacer para acabar con todo de una vez. O quizá ahorcarse, se ahorraría la molestia de tener que conseguir una pistola y nos ahorraría a todos el precio de las balas. Por increíble que parezca, eso me decía en su carta. Adjuntaba una fotografía suya del verano anterior, cuando estudiaba en Alemania. Se le veía de pie bajo un gran árbol con gruesas ramas a unos palmos de la cabeza y sonreía. Mi exmujer no tenía nada que decir de mi hipotética emigración a Australia. ¿Para qué? Sabía que a primeros de mes recibiría su dinero, aunque tuviera que llegarle de Sydney. Si no le llegaba el cheque en la fecha estipulada, no tenía más que coger el teléfono y llamar a su abogado. Así estaban las cosas cuando un domingo por la tarde, a principios de mayo, llamó mi hermano. Había abierto las ventanas y una agradable brisa corría por la casa. Tenía puesta la radio. La ladera de la colina, detrás de la casa, ya había verdecido. Pero cuando oí su voz al otro lado de la línea empecé a sudar. No había vuelto a saber de él desde el penoso asunto de los $500, y no podía creer que me llamara para intentar otro sablazo. Pero empecé a sudar de todas formas. Me preguntó cómo me iban las cosas, y le solté de inmediato el asunto de la nómina y demás. Le hablé de copos de avena, de cocaína, de fábricas de conservas, de suicidios, de atracos a bancos, y de cómo no podía ya ir al cine o comer fuera. Le dije que tenía un agujero en el zapato, le hablé del dinero que, mes tras mes, tenía que mandarle a mi exmujer. Nada era nuevo para él, por supuesto. Conocía perfectamente todo lo que le estaba contando. Me dijo que lo sentía en el alma. Seguía hablando. La conferencia la pagaba él, pero cuando le llegó el turno y me puse a escucharle, empecé a pensar, ¿cómo te las vas a arreglar para pagar esta conferencia, Billy? Y de pronto caí en la cuenta de que era yo quien iba a pagarla. Unos minutos, unos segundos más y todo se habría consumado. Miré por la ventana. El cielo estaba azul y salpicado por un puñado de nubes blancas. Sobre el cable del teléfono había unos cuantos pájaros. Me sequé la cara con la manga. No se me ocurría nada que añadir. Así que callé y me quedé mirando las montañas. Fue entonces cuando mi hermano dijo: «Detesto pedirte esto, pero...». Al oírlo sentí que mi corazón caía en un abismo. Luego le oí formular su petición. Esta vez eran $1000. Me hizo saber ciertos detalles. Los acreedores se apiñaban en su puerta. Las ventanas vibraban, la casa se estremecía bajo la violencia de sus puños. ¡Pam, pam, pam! No había escapatoria. Iban a tirarle la casa abajo. «Ayúdame, hermano». ¿De dónde iba yo a sacar $1000? Agarré con fuerza el auricular, aparté la mirada de la ventana y dije: «Pero si ni siquiera me devolviste el dinero que te presté la última vez, ¿qué me dices de eso?» «No», dijo él como sorprendido. Creía que sí. Quise hacerlo al menos. Lo intenté, bien lo sabe Dios. «Quedaste en darle ese dinero a mamá», dije, «pero no lo hiciste». Tuve que seguir mandándole su cheque todos los meses como siempre. Es el cuento de nunca acabar, Billy. Doy un paso adelante y dos atrás. Me estoy yendo a pique. Os estáis yendo a pique y vais a hundirme con vosotros. Le di algo, protesté. Le pagué una parte. Que conste, le devolví parte de la deuda. Dijo que le diste $50, nada más. No, dijo. Le di 75. Se ha olvidado de los otros 25. Fui a verlo una tarde y le di 2 billetes de 10 y uno de 5. Se lo di así, en metálico, y se ha olvidado. Empieza a fallarle la memoria. «Mira», dijo, «te prometo que esta vez no te fallaré, te lo juro por Dios. Calcula lo que te debo y súmale a lo que te estoy pidiendo, y te mandaré un cheque por el total. Nos cambiamos los cheques, y tú no cobres el mío en un par de meses, es todo lo que te pido. Dentro de 2 meses habré salido del apuro, y podrás cobrarlo, el día 1 de julio, te lo prometo, no más tarde, y esta vez puedo jurártelo. Hemos puesto en venta ese pequeño terreno que Irma Jean heredó hace un tiempo de su tío. Está casi vendido, el trato está cerrado. Solo es cuestión de resolver un par de detalles y de firmar los papeles. Además tengo un trabajo apalabrado. Es seguro, tendré que hacer 40 kilómetros de ida y otros 40 de vuelta todos los días, pero no hay problemas. Dios mío, claro que no. Haría el triple si fuera necesario y con gusto. Te digo que en 2 meses tendré dinero en mi cuenta. Podrás cobrar el 1 de julio, todo lo que te debo. Cuenta con ello. Billy, te quiero, dije, pero tengo muchas cargas. Estoy ayudando a mucha gente últimamente, por si no lo sabes.
Por eso no voy a fallarte, dijo. Tienes mi palabra de honor. Puedes tener absoluta confianza. Te prometo que podrás cobrar mi cheque dentro de 2 meses. No más tarde, es todo lo que te pido. 2 meses. No sé a quién acudir, hermanito. Eres mi última esperanza. Hice lo que me pedía. ¿Cómo no? Por increíble que parezca, aún tenía cierto crédito en el banco, así que pedí dinero y se lo envié. Los cheques se cruzaron. Clavé el suyo con una chincheta en la pared de la cocina, junto al calendario y la foto de mi hijo bajo un árbol. Y me puse a esperar. Seguí esperando. Mi hermano me escribió pidiéndome que no cobrara el cheque en la fecha convencida. Espera un poco, me dijo. Habían surgido ciertos contratiempos. El trabajo que le habían prometido se había ido al traste en el último minuto, y eso no era todo. También la venta del pequeño terreno de su mujer se había malogrado. Su mujer, en el último momento, se había echado atrás. El terreno llevaba en manos de la familia varias generaciones, y no tenía corazón para venderlo. ¿Qué podía hacer él? Era propiedad de su mujer, y su mujer no quería entrar en razón. Hacia esas fechas telefoneó a mi hija para decirme que les habían desvalijado la roulette donde vivían. Se lo habían llevado absolutamente todo. Cuando volvió de su primera noche en la fábrica se encontró con la roulette vacía. No habían dejado ni una mísera silla donde sentarse. También la cama se había esfumado. Iban a tener que dormir en el suelo como gitanos. ¿Dónde estaba el tipejo ese en el momento del robo? Dije. Había salido temprano a buscar trabajo, me explicó mi hija. Lo más seguro es que estuviera con los amigos. A ciencia cierta no lo sabía, como tampoco sabía dónde estaba en aquel momento. Ojalá en el fondo del río, dijo. Los niños estaban con la niñera en el momento del robo. Bueno, el caso es que si pudiera prestarle algo de dinero para comprar algunos muebles de segunda mano, me lo devolvería enseguida, en cuanto cobrara la primera paga. Lo ideal sería que pudiera recibirlo antes del fin de semana, un giro telegráfico quizá, porque así podría comprar lo más imprescindible. Han profanado mi rincón, dijo. Me siento como si me hubieran violado. Mi hijo me escribió desde New Hampshire para decirme que era de vital importancia que volviera a Europa, que su vida misma dependía de ello. Iba a terminar sus estudios a finales del verano, pero a partir de ese momento no soportaría vivir en los Estados Unidos ni un día más. La nuestra era una sociedad materialista y estaba sencillamente harto. En nuestro país, decía, no se podía tener ninguna conversación en la que de un modo u otro no saliera a colación el dinero, y se sentía asqueado. Él no era un yuppie y no quería llegar a serlo jamás, no era lo suyo. Y dejaría para siempre de importunarme si le prestaba el dinero suficiente para comprarse un billete para Alemania. De mi exmujer no tuve noticias, no tenía por qué, ambos sabíamos a qué atenernos. Mi madre me escribió contándome que hacía tiempo que tenía que prescindir de las medias de descanso que tanta falta le hacían, y que no podía ir a la peluquería a teñirse el pelo. Había pensado que ese año podría ahorrar algún dinero para los días felices por venir, pero las cosas no salían como esperaba. Veía claro que sus previsiones no iban a cumplirse. ¿Y tú cómo vas?, me preguntaba luego. ¿Y los demás? Espero que estéis bien. Envié más cheques por correo, luego crucé los dedos y esperé. Una noche, mientras esperaba, tuve un sueño. 2 sueños más exactamente, en la misma noche. En el primero mi padre estaba vivo y me llevaba montado sobre los hombros. Yo era un niño muy pequeño, de unos 5 o 6 años. Súbete aquí arriba, me dijo, y cogiéndome de las manos me alzó en el aire y me montó sobre sus hombros. Estaba a mucha altura del suelo, pero no tenía miedo. Él me sujetaba con fuerza. Los dos nos aferrábamos el uno al otro. Luego echó a andar por la acera. Quité las manos de los hombros y se las puse alrededor de la frente. No me despeines, dijo. Puedes soltarme, te tengo bien sujeto, no vas a caerte. Al oírle decir esto, caí en la cuenta de la fuerza con que sus manos hacían mis tobillos, y entonces le solté la frente. Liberé las manos y extendí las manos a ambos lados. Las mantuve así para mantener el equilibrio. Mi padre siguió andando conmigo sobre los hombros. Yo hacía como si fuera montado en un elefante. No sé a dónde íbamos. Quizá a la tienda a comprar algo, o quizá al parque, donde me sentaría en un columpio y se pondría a columpiarme. Entonces me desperté. Me levanté de la cama y fui al baño. Empezaba a amanecer. Faltaba solo 1 hora para que sonara el despertador. Pensé en hacer café y en vestirme. Pero decidí volver a la cama. No quería dormir. Pensaba quedarme echado un rato, con las manos bajo la nuca, mirando cómo llegaba el alba y quizá pensando un poco en mi padre, en quien no pensaba desde hacía muchos años. Mi padre no ocupaba ya ningún lugar en mi vida, ni en la vigilia ni en el sueño. Bien, el caso es que volví a acostarme. Pero no había pasado ni un minuto cuando volví a dormirme, y al hacerlo me sumergí en otro sueño. En él aparecía mi exmujer, aunque en el sueño no era mi exmujer, seguíamos casados. También estaban mis hijos, eran pequeños y comían una bolsa de patatas fritas. En el sueño creía oler las patatas fritas y oír el ruido que hacían al quebrarse entre los dientes. Estábamos sobre una manta y muy cerca había agua.
Yo experimentaba una sensación de honda satisfacción y bienestar. Luego, de pronto, me vi en compañía de otra gente que no conocía, y al instante siguiente lanzaba violentas patadas contra la ventanilla del coche de mi hijo mientras le amenazaba de muerte, como hice en una ocasión muchos años atrás. Él estaba dentro del coche y mi pie destrozaba el cristal, y entonces abrí los ojos y me desperté. Estaba sonando el despertador. Alargué la mano y paré la alarma y seguí acostado unos minutos más, con el corazón como un caballo desbocado. En el segundo sueño alguien me había ofrecido whisky, y yo lo había bebido, y eso era lo que me había asustado. El beber aquel whisky era lo peor que podía haberme sucedido. Era tocar fondo. Comparado con ello, lo demás era un juego de niños. Seguí allí echado unos instantes más, tratando de calmarme. Luego me levanté. Hice café y me senté a la mesa de la cocina frente a la ventana. Me puse a escribir pequeños círculos sobre la mesa con la taza, y de nuevo pensé seriamente en Australia. Y entonces, repentinamente imaginé lo que habría sentido mi familia cuando les amenacé con irme a vivir a Australia. Al principio debieron de quedarse mudos de asombro y quizá un poco asustados, pero luego, me conocían bien, probablemente se echaron a reír a carcajadas. Al pensar en ello, al imaginar su risa, no pude reprimir la mía. Ja, ja, ja. Tal era el sonido de mi risa allí en la mesa de la cocina. Ja, ja, ja. Como si hubiera leído en alguna parte cómo reír. ¿Qué diablos pensaba yo hacer en Australia? Tenía tantas ganas de ir a Australia como de ir a Tombuctú o a la Luna o al Polo Norte. ¿Australia? No, santo cielo, no tenía el menor deseo de ir a Australia. Pero en cuanto comprendí que no iría a Australia ni a ninguna otra parte, empecé a sentirme mejor. Encendí otro cigarrillo y me serví más café. No había leche, pero me tenía sin cuidado. Podía pasar sin leche un día, no iba a morirme por eso. Al cabo de un rato metí en la fiambrera el almuerzo y el termo recién lleno y salí de casa. Era una mañana espléndida. El sol descansaba sobre las montañas, al otro lado de la ciudad, y una bandada de pájaros se desplazaba a través del valle. No me molesté en cerrar la puerta con llave. Recordaba lo que le había sucedido a mi hija, pero decidí que era igual, que de todas formas no tenía nada que mereciera la pena robarse. En casa no había nada de lo que no pudiera prescindir. Tenía un televisor, sí, pero estaba harto de ver la televisión y me harían un favor si entraran y se lo llevaban. Me sentía bien después de todo y decidí ir andando al trabajo. No estaba muy lejos y había salido muy temprano. Ahorraría un poco de gasolina, claro, pero no era esa la razón más importante. Era verano, una estación efímera que pasa de un abrir y cerrar de ojos. El verano, no pude evitar recordarlo, era la época en la que todos creían que iban a cambiar las cosas. Eché a andar por el borde de la carretera y en un momento dado, no sabría decir por qué, empecé a pensar en mi hijo. Le deseé suerte donde quiera que estuviese. Si había vuelto a Alemania para entonces, lo normal era que así fuera, esperaba que se sintiera feliz. Aún no me había escrito para darme su dirección, pero no había duda de que tendría noticias suyas muy pronto. Y mi hija, que Dios la bendijera y protegiera. Confiaba en que le fueran bien las cosas. Decidí escribirle aquella misma noche para hacerle llegar todo mi aliento. Mi madre, por su parte, seguía con vida y gozaba de una salud bastante buena. Me sentí afortunado también en esto. Si no surgía ningún contratiempo, viviría aún unos cuantos años. Los pájaros cantaban, de cuando en cuando pasaban coches por la carretera. Buena suerte también a ti, hermano mío, pensé. Espero que consigas esa seguridad económica que tanto ansías. Págame cuando la tengas. Y mi exmujer, la mujer a quien en un tiempo amé tanto, estaba viva y estaba bien, que yo supiera al menos. Le deseé felicidad. Pensé que a fin de cuentas todo podía ir mucho mejor. En aquel momento, por supuesto, las cosas estaban mal para todos. La suerte nos había dado la espalda, eso era todo. Pero las cosas iban a cambiar pronto. Las cosas empezarían a arreglarse quizá en otoño. Había muchos motivos de esperanza. Seguí andando, luego me puse a silbar. Me sentía con derecho a hacerlo si sentía ganas. Empecé a mover los brazos al andar, pero la fiambrera no me permitía marchar de forma equilibrada. Dentro llevaba bocadillos, una manzana y galletas, además del termo, claro. Me detuve frente a Smithy's, un viejo café con grava en el aparcamiento y tablas sobre las ventanas. Un local clausurado desde que yo lo recordaba. Decidí dejar la fiambrera en el suelo unos instantes. Así lo hice, y luego levanté los brazos a ambos lados hasta la altura de los hombros. Seguía así como un pobre chiflado, cuando alguien tocó el claxon y entró con el coche en el aparcamiento. Cogí la fiambrera del suelo y me acerqué al coche. Era George, un tipo al que conocía del trabajo. Se echó hacia un lado y me abrió la puerta del asiento delantero. «Venga, sube, muchacho», dijo. «Hola, George», saludé. Subí y cerré la puerta.
El coche aceleró al instante e hizo que la grava saltara bajo sus ruedas. «Te he visto», dijo George. «Sí, te he visto. Te estás entrenando para algo, no sé para qué». Me miró y volvió a mirar la carretera. Conducía muy deprisa. «¿Siempre vas con los brazos así por la calle?», preguntó y se echó a reír. «Ja, ja, ja». Luego pisó el acelerador. «A veces», dije. «Bueno, depende. En realidad estaba quieto». Encendí un cigarrillo, me eché hacia atrás en el asiento. «¿Qué cuentas?», dijo George. Se puso un puro en la boca, pero no lo encendió. «Poca cosa», dije. «¿Y tú qué cuentas?». George se encogió de hombros, luego sonrió. Ahora íbamos a gran velocidad. El viento azotaba el coche y silbaban las ventanillas. George conducía como si fuera a llegar tarde al trabajo, pero era temprano. Teníamos mucho tiempo y se lo dije. Pero él seguía pisando el acelerador. En lugar de tomar el desvío, seguimos carretera adelante en dirección a las montañas. George se quitó el puro de la boca y se lo guardó en el bolsillo de la camisa. «He pedido un préstamo y he rectificado el motor de este cacharro», dijo. Luego dijo que quería que viera algo. Pisó a fondo el acelerador. Me até el cinturón de seguridad y apreté los dientes. «Písale fuerte», dijo. «¿A qué esperas, George?». Y fue entonces cuando volamos de verdad. El viento aullaba en las ventanillas. George llevaba el pie metido hasta el piso y avanzábamos a todo gas, a velocidad de vértigo por la carretera en aquel enorme coche de motor rectificado aún por pagar.